Hola iglesia, qué gusto es poder estar en este día con ustedes y poder compartir un mensaje que yo sé que algunos ya conocemos, pero tal vez para otros va a ser algo nuevo, pero sí lo que pretendo es que este mensaje y todos los que vamos a ver durante esta semana sea para nosotros un refrescamiento, algo que nos lleve todavía más allá de nuestra relación con Dios, de nuestro conocimiento de Jesús y de la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros, porque precisamente en esta semana vamos a estar viendo lo que nosotros conocemos o llamamos como la pasión de Cristo. Y en esta hora lo que quiero es empezar con dos preguntas. La primera es, para usted, ¿qué significa lo que conocemos como Semana Santa? En mi caso, yo me recuerdo que en aquellos tiempos, cuando yo era niña, entre niña, adolescente, por ahí, ¿verdad? Para mí la Semana Santa tenía un significado de terror. Para mí era horror Semana Santa. Y sobre todo, entre miércoles, jueves y ni para qué les cuento viernes. Eso fue lo que nos enseñaron en mi casa. Cuando éramos pequeños. Entonces para mí esos 3 días para mí era terrible. Yo pasaba como con una angustia, un miedo de que si iba a pasar algo, si no iba a pasar algo, ¿verdad? Y el viernes, ya después de las 3 de la tarde, eso como que se quitaba, se aliviaba, ¿verdad? Eso en mi caso, porque eso fue lo que nos enseñaron. Y la segunda pregunta que les quiero hacer es, ¿en qué invierte usted su tiempo durante esta Semana Santa? Igual en mi caso, en aquellos tiempos, yo me recuerdo que yo invertía esta semana, primero que no tenía que ir a la escuela, ¿verdad? Daban toda la semana libre. Y lo que hacíamos en mi casa era ver todas las películas de Semana Santa, que no hay ninguna diferencia con las de ahora, porque eran exactamente iguales. Imagínense hace cuánto tiempo, ¿verdad? Y las películas siguen siendo las mismas. Entonces nosotros veíamos todas esas películas. Aparte de eso, mi mamá tenía como tradición siempre, todas las Semanas Santas, ella cocinaba solo 2 cosas, porque solo 2 cosas sabía hacer. Y era sopa de bacalao, con un bacalao especial, no podía ser cualquier bacalao, y arroz con leche. Entonces nos comíamos también eso entre jueves y viernes, que eran como los días, ¿verdad? Ya que eran como más santos, decía ella, ¿verdad? Sin embargo, había muchas cosas que no podíamos hacer, por lo que les comenté anteriormente, por el significado que tenía para nosotros esa semana. Entonces nos metíamos en eso, en ese rol, ¿verdad? De ver películas, tomar sopa, comer arroz con leche. Aparte de eso, yo vivía allá por el lado de Barrio La California en San José. Entonces me encantaba ir a las procesiones de esos lugares, me encantaba ver a los hombres vestidos de soldados romanos, pero había una de esas procesiones que no me gustaba, me daba horror, ¿verdad? Porque era como muy lúgubre, era como ¿verdad? Aquellos tambores, aquellas cosas. Pero sin embargo, en eso yo invertía mi tiempo. Ya después, cuando fui creciendo, ya eso pasó como a un lado, pasó a ser historia en mi vida, y ya esas semanas pues yo las invertía en otras cosas, ¿verdad? En tal vez algunos excesos, algunas cosas que ni me edificaban ni me hacían bien en mi vida. Y hoy en día yo veo eso también, ¿verdad? Y no estoy diciendo que sea algo malo, que sea algo bueno, pero yo hoy en día veo que ya la gente toma esta semana más que todo para vacacionar, para ir de viaje. Algunos lastimosamente la toman para excederse en algunos de sus deseos, de sus gustos, ¿verdad? Llámese vicios, llámese el nombre que usted quiera ponerle, ¿verdad? Y muchas de las personas hoy en día para eso invierten su tiempo. Y el significado de Semana Santa es relax, vacaciones, ¿verdad? Ese es el significado para muchas personas. Sin embargo, vamos a ver durante toda esta semana, y hoy yo quiero empezar, de que existió un hombre
que él no hizo absolutamente nada de esto que yo les estoy comentando durante la Semana Santa. Él no se fue de fiesta, él no tuvo excesos, él no fue a procesiones, él no hizo nada de esto, más bien él fue protagonista de esta historia de Semana Santa, ¿verdad? Y en esta semana, más bien, él lo que hizo fue sufrir durante esta semana. Él sintió rechazo, sintió angustia, sintió dolor, lo negaron, ¿verdad? Lo negaron, lo abandonaron, lo dejaron solo. Las personas con las que tal vez él creía que iba a llegar hasta el final. Todo esto le sucedió a este hombre. Y entonces usted y yo podríamos pensar, sí, pobrecito, qué feo le fue, ¿verdad? Qué feo le fue a este hombre durante esta semana. Pero déjenme decirles que a pesar de todo esto que él pasó, para él era un gozo pasar por todas estas cosas. Primero, porque era el cumplimiento de una profecía que durante muchos años atrás, muchos hombres ungidos y escogidos por Dios habían dicho que esto tenía que suceder. Pero también para él era un gozo porque él estaba cumpliendo con la voluntad del que lo llamó. Estaba cumpliendo una misión. Y el que lo llamó y el que le dijo, usted va a ir a hacer todo esto que yo voy a decirle qué es lo que tiene que hacer, era su padre. Entonces para él era de gozo poder obedecerle a su padre hasta el último momento. No sé usted y yo, en medio de sufrimientos, si sentimos gozo o qué es lo que sentimos, pero él por lo menos, él estaba bien firme en la misión que él tenía. Entonces él esto lo estaba haciendo con gozo, ¿verdad? Y este hombre, imagínense que durante esta semana, solo una vez se le conoce una frase en donde tal vez él como que, no es que duda, pero dice, ay, si esto pudiera pasar de mí, ¿verdad? Y se las voy a decir. Dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces aquí vemos mucha claridad en la misión, en el propósito y en el cumplimiento de la profecía, pero de la voluntad de un ser superior a este ser humano, que en este momento era 100% hombre. Y a pesar de que le pasó todo esto, él lo hizo para que hoy usted y yo pudiéramos gozar de una vida eterna, pudiéramos tener victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y este hombre es Jesús, del cual vamos a estar hablando durante esta semana. ¿Qué fue ese sufrimiento que él pasó? Pero quiero que cambien un poquito la mentalidad de que sufrió, sí, pero sufrió con gozo, ¿verdad? Sufrió, pero sufrió con gozo. Con la misión firme de que él tenía que hacer algo. Él tenía que hacer algo. Y precisamente vamos a estar recordando lo que pasó hace más de 2000 años en aquellas ciudades de Jerusalén, de Betania, se menciona algunas otras como Betfagé, ¿verdad? Pero más que todo Jerusalén y Betania. Y nos vamos a estar enfocando en 3 evangelios. Hay 2 que son de testigos presenciales. Ellos estuvieron con Jesús, ellos conocieron todo esto que pasó Jesús. Estos 2 hombres eran judíos y Jesús los llama desde el inicio de su ministerio para que lo sigan, para que vayan con él. Y estos 2 hombres son Mateo y Marcos. Luego hay un tercero que es Lucas. Lucas no era judío. Lucas no fue discípulo de Jesús, él no fue llamado dentro de sus discípulos. Sin embargo, Lucas era un historiador y él investiga todo esto. Primero que estaba fresco, todos estos acontecimientos, pero él los investiga a profundidad y entonces él escribe, él narra todo esto de acuerdo a lo que se
se le reveló por medio del Espíritu Santo. Y curiosamente Lucas es el único gentil cristiano que escribe en la Biblia. Es el único gentil cristiano. ¿Qué es un gentil cristiano? Una persona que no era judía en aquellos tiempos, porque había esa división, judíos y gentiles. Entonces era el único que no era cristiano. Entonces vamos a ver 3 eventos que ocurrieron durante el domingo en la tarde-noche y hoy día lunes. Y estos 3 eventos los encontramos en Mateo, en el capítulo 21, versículo 12 al 27. En Marcos, en el capítulo 11, del versículo 12 al 33. Y en Lucas, en el capítulo 19, el versículo 45 al 48. Y en el capítulo 20, versículos del 1 al 8. Estos 3 eventos son la purificación del templo, lo que se conoce como la maldición de la higuera, y una pregunta que Jesús no quiso contestar a los principales de la ley de aquel tiempo sobre su autoridad. Solamente hay uno de estos eventos, que es la maldición de la higuera, que Lucas no hace mención, pero de los otros 2 sí. Yo voy a estar basándome en la narración de Mateo. Entonces vamos a estar viendo ahí en el capítulo 21 de Mateo toda esta historia. Y quiero empezar precisamente con el primer evento. El primer evento que vemos es la purificación del templo. Así es como le llaman en todas las Biblias, el título que le ponen, la purificación del templo. Entonces, vamos a estar en el capítulo 21 de Mateo a partir del versículo 11. Y quiero leer para ustedes. Dice: y las multitudes contestaban: es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Recordemos que ayer domingo Jesús había entrado a Jerusalén, lo que conocemos como una entrada triunfal, en donde todo el mundo le aplaudía, porque recordemos que a Jesús lo seguían multitudes. Entonces todo el mundo le aplaudía, inclusive le tiraron palmas para que pasara el burrito por donde él venía, ¿verdad? Y la gente lo alababa, lo aplaudía y todo, y lo mencionaban que él era el profeta de Nazaret. El profeta, eso era lo que creía y decía la multitud en aquel momento. Tengamos eso por ahí porque esto es importante. Sigue diciendo Mateo en el versículo 12. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. ¿Qué es esto? En ese momento el templo era el único lugar donde se hacían los sacrificios, donde la gente llegaba a orar y llegaba a adorar a Dios. Solamente en ese lugar se hacían. Y lo están haciendo en este momento, y había tantísima gente en Jerusalén, porque esta semana para ellos era la semana de la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua para los judíos es la celebración y el recordar cuando Dios los sacó a ellos de la esclavitud de Egipto. Entonces por eso en ese momento había tantísima gente. Y Jesús, como era judío y él celebraba las fiestas, él estaba llegando a Jerusalén para celebrar esta fiesta de la Pascua. Sigue diciendo Mateo: volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Quiero que ustedes vean esta escena. Dice que Jesús llega y vuelca las mesas, tira las mesas. O sea, todo lo que había en las mesas se fue al suelo. Animales, seguro volaban, las palomas, gallinas, gallos, ovejas, toros, todo se fue al suelo. Las monedas, los billetes, quién sabe ni qué se hicieron. Había bastante gente vendiendo esto y cambiando dinero. Y Jesús llega y bota todo. Pero curiosamente, a Jesús nadie le dice nada. Posiblemente si usted y yo hoy hacemos eso, vamos al mercado o vamos a cualquier lugar, una feria del agricultor o donde quiera que vayamos y hacemos eso, de ahí nos acribillan.
así de sencillo. Pero a Jesús nadie le dice nada. Hey, ¿qué estás haciendo? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero por qué estás haciendo? Mira que es mi negocio. Que nadie le dice nada. Y ahí, en ese lugar, como venía tanta gente de largo, por eso es que estaban estos vendedores y estos cambistas, porque ellos les vendían a toda esa gente los animalitos que ofrecían en sacrificio y que ofrecían en ofrendas. Y como era la moneda, solo la de ahí que se recibía, también le cambiaban a todas esas personas que venían de lejos moneda. Pero sigue diciendo Mateo, les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración. Vean el celo de Jesús por ese templo que era sagrado, por ese templo que era santo, por ese templo que él sabía que su padre había mencionado muchos años atrás que era una casa de oración. ¿Y dónde vemos esto? Esto lo vemos en Isaías, en el capítulo 56, versículos 6 y 7. Se los voy a leer. Dice, también bendeciré a los extranjeros que se comprometen con el Señor, quienes lo sirven y amen su nombre. En aquel tiempo le llamaban extranjeros, en el tiempo ya de Jesús le llamaban gentiles. Quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. O sea, para todas las personas que querían llegar ahí a orar, a hacer ofrendas y a hacer sacrificios y a adorar a Dios. Ya Dios había establecido que ese templo de Jerusalén, los gentiles, los extranjeros, lo podían utilizar. Porque al igual que el día de hoy, no todas las personas pueden entrar a los templos judíos. En aquel tiempo no era la excepción. Pero Jesús les dice, y yo me imagino que Jesús estaba bien enojado porque el celo de Dios lo consumía a él. Porque acordémonos que Jesús en ese momento era 100% hombre, ¿verdad? Y entonces él les llega y les dice a estos hombres o mujeres que estaban ahí vendiendo y cambiando, dice, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y quiero que esto lo tengan en su pensamiento para el desarrollo de los otros eventos. Lo han convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué en cueva de ladrones? Porque ellos vendían y cambiaban animales, monedas, y no importa si lo hacían honestamente, porque inclusive los principales de aquel momento de la ley les habían otorgado permiso para que ellos estuvieran ahí haciendo esto. Lo que pasa es que ellos lo hacían de una forma deshonesta y se aprovechaban de la gente. Les vendían más caro. Los animales que vendían inclusive no tenían las características para los sacrificios sagrados que Dios pedía. Y los cambistas ni se diga. Cambiaban el dinero al precio que ellos querían. Entonces Jesús por eso les dice, ustedes han convertido este templo en una cueva de ladrones. Y por eso es que él hace el espaviento que él hace. Pero vean el corazón de Jesús tan lindo, porque posiblemente si usted y yo hacemos eso, o por lo menos yo, ¿verdad? Por lo menos yo, si yo hago eso, si me pasa eso, yo quedo enojadísima. A mí que no se me acerque nadie, a mí que nadie me diga nada, que una palmadita, no. O sea, yo seguramente me voy de ese lugar y quién sabe si vuelva. Pero vean el corazón de Jesús, la firmeza de él, la autoridad que él tenía, el propósito tan seguro que él tenía de lo que él tenía que venir a hacer aquí, a cumplir, que dice en el versículo 14, los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Y él los sanó. O sea, él continuó con su labor. Él no dejó que ese evento, ya él les había dicho lo que les tenía que decir. Y curiosamente Jesús les menciona la escritura, como diciendo, esto no lo estoy diciendo yo solamente. Esto lo dice la escritura y ustedes conocen la escritura. Entonces él les recuerda esto. Pero él sigue con su obra, él sigue con su labor, haciendo lo que tenía que hacer.
Y resulta que entonces estos principales sacerdotes y maestros de la ley, que se supone que eran los que estaban en el tope, arriba de todos los demás, sabían todas las cosas, se conocían así la palabra, que hasta ese momento estaba, llega y dice, vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Cualquiera diría, claro, estos hombres están con Jesús, estos hombres lo siguen, estos hombres lo alaban, estos hombres están gozosos de saber que Jesús, el Hijo de David, el prometido, estaba ahí con ellos. Pero resulta que no era así, no era así. Dice Mateo, sin embargo, los líderes estaban indignados por todo lo que estaban viendo. Ya ellos habían visto un montón de cosas que Jesús había hecho. Habían visto un montón de cosas, milagros, señales, la palabra que él daba, las enseñanzas, con la autoridad que él actuaba. Ya ellos lo habían visto, pero ellos estaban indignados, porque ¿qué era lo que ellos querían hacer? Lo que ellos querían era apresar a Jesús. Eso era lo que ellos querían. Ellos no lo estaban siguiendo, ellos no le estaban aplaudiendo sus cosas, no. Estaban indignados. Y entonces vienen y le preguntan a Jesús, ¿oyen lo que esos niños están diciendo? Sí, contestó Jesús. Yo me lo imagino muy tranquilo. Sí, contestó Jesús. Les vuelve a recordar las escrituras y les dice, ¿no han leído las escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Les recuerda el Salmo 8. En el versículo 2, que dice, a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Y de esta manera Jesús termina el domingo y se va para Betania. Ahí va a pasar la noche del domingo, Jesús. ¿Qué día más extraordinario podríamos decir? El de Jesús, ¿verdad? Qué día más extraordinario. Y aquí yo podría terminar este relato, pero aquí me surgen a mí algunas preguntas donde yo reviso mi corazón, y yo quiero que ustedes ahí donde están revisen su corazón, porque esto no es solamente historia, eso no es solamente lo que pasó ese momento. No, esto está escrito para que nosotros revisemos qué es lo que estamos haciendo. En aquel tiempo, el templo era lo sagrado, en donde se iba a hacer los sacrificios, a alabar a Dios, a hacer las oraciones, las ofrendas. Era ese lugar, un edificio. Pero hoy en día ya no es así. En el nuevo pacto, ya usted y yo, los que hemos sido redimidos por Jesús, lavados por su sangre, en donde lo hemos venido a hacer a Él, nuestro Señor, nuestro Salvador, y Él nos ha sellado con el Espíritu Santo, usted y yo somos ahora ese templo santo, ese templo sagrado. Y entonces las preguntas que me surgen es, ¿qué estamos haciendo con este templo? ¿En qué lo estamos convirtiendo? ¿Puede venir Jesús y botar todo lo que hay en nosotros? ¿Puede venir Jesús y decirnos, ustedes están convirtiendo este templo en una cueva de ladrones? Esto es fuerte, porque esto significa en qué estoy yo invirtiendo mi tiempo, en qué estoy caminando, cuáles son los pasos que yo estoy dando. Y esta reflexión yo se las dejo a ustedes ahí, para que iniciando esta semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo, vayamos meditando en esto. ¿En qué estamos convirtiendo este templo? Puede venir Jesús y más bien regocijarse con nosotros de la manera que estamos viviendo. Y aquí no estoy hablando de hombres y mujeres perfectos, no, porque no somos perfectos, pero sí caminamos hacia esa perfección por medio de lo que Él nos enseña. Vamos a ir al segundo evento. El segundo evento es la maldición de la higuera, y esto lo encontramos igual en Mateo, en el capítulo 21, a partir del versículo 18.
Y dice así: por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre. ¿De dónde venía Jesús? De Betania. No se dice si Jesús desayunó, no se dice si era que tenía el hambre de la meriendita que nosotros hacemos, ¿verdad? No se dice, solamente se dice que tenía hambre. Él venía de Jerusalén. Dicen los historiadores que de Betania a Jerusalén había aproximadamente unos 2 kilómetros. Entonces no era mucho el trayecto, pero a Jesús le dio hambre, ¿verdad? Y curiosamente, en el camino, él ve una higuera, un arbustito de higuera. Dice el versículo 19, y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo: que jamás vuelva a dar fruto. Jesús viene y se encuentra ese arbolito lleno de hojas verdes. Yo me lo imagino lindísimo. A mí me encanta ver los arbolitos llenos de hojas, porque ahí en medio de las hojas se esconden los frutos. Me encanta ver los de mango, me encanta ver los de aguacate, me encanta ver los de manzana de agua, porque en medio de todo ese montón de hojas lindas que se ven, están los frutos. Pero resulta que viene Jesús y ve la higuera. Yo me imagino que él dijo: uy, qué bueno, aquí está mi desayuno, aquí está mi merienda. Porque en ese momento la higuera, cuando estaba llena de esas hojas, lo que daban eran unos frutos pequeños que se podían coger y de una vez se podían comer. Y dicen que eran frutos muy dulces. Ya después de eso, ella daba los higos ya grandes que conocemos nosotros. Entonces Jesús viene y seguro dice: wow, qué bueno, me encontré la higuera, voy a empezar a comer de aquí. Pero y resulta que Jesús empieza a buscar. Me imagino que hace las ramas así y los mueve y todo, y no encuentra ni un solo fruto. Pero ni uno, o sea, como quien dice: ay, ya vino alguien, se me adelantó y se llevó todo. No, ni tan siquiera eso, porque no había ni uno solo. ¿Y qué encuentra Jesús? Solamente hojas. Solamente hojas. Y entonces dice que le habla a la higuera y le dice que no dé más fruto, pero dice que de inmediato la higuera se marchitó, de inmediato. Si usted tiene matitas en su casa, yo tengo algunas, cuando no les echo agua, ellas se marchitan, pero no se marchitan de inmediato. Requieren un tiempo para marchitarse. Y para allá, que uno dice: ah, sí, no, o sea, ya se murió. No, esto fue de inmediato. Él pronunció la palabra y de inmediato la higuera se marchitó. Venían con él sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: les digo la verdad. Venían sus discípulos, y entonces al ver los discípulos esto, ellos quedaron asombrados. Dice que se asombraron de tal forma que entonces le preguntaron a Jesús: ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Algo tal vez tan sencillo, se marchitó una mata. Uno podría decir: ay, sencillo, todo bien. Los discípulos ya habían visto a Jesús hacer cualquier cantidad de cosas muchísimo más grandes que se secara una mata. Pero resulta que ellos se asombran en ese momento de que Jesús pronuncia, inmediatamente se marchita. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Y aquí es donde está la enseñanza y la aplicación de esta historia. Porque dice: entonces Jesús les dijo: les digo la verdad. Si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán. ¿Cuál es el fruto que Jesús está enseñándoles, buscando, diciendo que es el más importante? No es un simple higo. No. Jesús aquí lo que busca es ese fruto que Él implantó en nosotros, porque dice que a cada uno de nosotros nos dio una semilla de fe. Entonces Jesús aquí les está dando a ellos la lección. Ustedes se asombran por eso, pero si ustedes tuvieran fe, ustedes pueden hacer mayores cosas. ¿Qué está exponiendo aquí Jesús? Recordemos que la higuera estaba llena de hojas.
Entonces, a usted y a mí, ¿qué es lo que nos dice Jesús hoy en día? Ustedes pueden estar llenos de conocimiento. Ustedes pueden hacer muchas obras en mi nombre. Ustedes pueden hacer muchas cosas a favor mío. Pero si yo en ustedes no encuentro fe, se pueden marchitar. Si yo en ustedes no encuentro fe, esa fe en donde me habla a mí de que cosas pueden suceder, no por mí, no por mi manera intelectual de venir a Dios, a sus escrituras, para ver cuánto sé, para ver si soy el más sabio, el más habilidoso. No. Si yo tengo fe que Él, por medio de esta persona y por medio suyo, puede hacer cosas maravillosas, ese es el fruto que Jesús quiere encontrar en usted y en mí. El fruto de la fe. Porque es por fe que nosotros andamos. Nosotros no andamos por vista. Es por fe que las cosas suceden. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es por fe que nosotros creemos que Jesús es nuestro Señor. Es por fe que nosotros creemos que Dios es todopoderoso. Es por fe. Cuando nosotros empezamos a caminar en nuestra vida juntamente con el Señor, muchas cosas suceden. Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, claro que sí. Pero ¿cómo nos arrepentimos? También nos arrepentimos por fe, porque sabemos que entonces vamos a recibir perdón. El fruto de la fe es lo que el Señor quiere encontrar en usted y en mí. Y Él nos lo recuerda todos los días, por medio de su palabra, por medio de las pruebas, por medio de lo que nos acontece día a día. Es por fe. ¿Cómo alimentamos la fe? ¿Cómo hacemos crecer la fe? La fe no es un asunto de una varita mágica. La fe no es un asunto de hacer. La fe es un asunto de meterse en las escrituras y conocer a ese Dios que está ahí escrito, ese Dios que está ahí revelado. Porque la fe es por medio del oír, y el oír se desarrolla por medio de la palabra de Dios. Ese es el fruto que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Vamos a ir al tercer evento y al último evento. Le he puesto la pregunta sobre la autoridad. En las Biblias encontramos un titulito que es Desafío a la autoridad. Y vamos a leer a partir del versículo 23. Dice: cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. Los principales sacerdotes y los ancianos, los que lo sabían supuestamente todo, ¿verdad? Los que lo sabían todo. Y entonces vienen y ellos le preguntan a Jesús, ahí en el templo: ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Dice, le reclamaron: ¿quién te dio el derecho? ¿Quién te dio el derecho? Recordemos que cuando Jesús viene al templo y hace aquella botazón de mesas y todo, nadie le reclama nada, nadie le dice nada, porque precisamente los principales de la ley, los sacerdotes, los que estaban sobre todo el pueblo, les habían dado a ellos permiso. Pero Jesús se enoja tanto porque le habían quitado el espacio a los demás, a los que no eran judíos, para venir a hacer sus sacrificios. Y resulta que ellos a Jesús no le habían dado ningún permiso, no le habían extendido ninguna autoridad. Pero ellos veían que Jesús hacía cosas con autoridad. Las cosas sucedían solamente porque Él hablaba, solamente porque Él veía, solamente porque Él tocaba. Entonces, claro, estos principales decían: bueno, pero este hombre, ¿qué? Pero déjenme decirles que estos principales de la ley, ellas conocían la promesa, conocían la profecía, conocían las escrituras. Lo que pasa es que ellos estaban hacia atrás. Ellos estaban diciendo: este se parece, pero lo que nosotros estamos esperando
no es. Porque ellos esperaban aquel hombre fuerte, aquel hombre que se le viniera en contra a todos sus enemigos, de una apariencia totalmente diferente a la de ese hombre Jesús. Pero ellos conocían. Y ellos, cuando oyeron la ovación de las multitudes, que ayer domingo le extendían palmas y le decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, que los niños en el templo le gritaban y lo alababan, ellos sabían en cierta forma quién era ese hombre. Pero ellos no reconocían a Jesús ni como profeta, mucho menos como el Mesías, mucho menos como su rey. Entonces vienen estos hombres y con esas preguntas les dice Jesús, me encanta esto, porque les dice Jesús: les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta. Ahí perfectamente Jesús hubiera podido decirles: bueno, es que yo soy el Hijo de Dios, es que yo soy su rey, por eso es que yo tengo esta autoridad. ¿Qué iban a hacer ellos si Jesús les contestaba esto? De una vez lo iban a arrestar. ¿Por qué? Porque entonces, es un blasfemo. Vea lo que este hombre está diciendo. Entonces lo arrestan. Pero no, Jesús, con toda su sabiduría, conociendo los corazones de ellos, los pensamientos que habían en ellos, les dice esto. Y la pregunta que les hace Jesús es: la autoridad de Juan para bautizar, aquí está hablando de Juan el Bautista, ¿provenía del cielo o era meramente humana? ¿Qué pregunta les hace? Porque ellos conocían a Juan el Bautista, sabían lo que Juan el Bautista había hecho, sabían que él había venido para mostrar a uno que era mayor que él. Sabían que Juan el Bautista bautizaba en agua, pero como él mismo dijo, viene otro que no va a bautizar en agua, sino que va a bautizar en el Espíritu. Ellos conocían todo esto. Entonces, esta pregunta que les hace Jesús, yo me imagino que los dejó como inmóviles. Y entonces ellos, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Ellos empiezan a discutir. Y discuten unos con otros. Yo me los imagino ahí todos, hechos un puñito. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué le decimos? Uy, no, es que si le decimos esto, si le decimos... No, yo me acuerdo de Juan el Bautista, claro. Yo me acuerdo lo que él hacía y yo me acuerdo lo que él decía, que detrás de él venía otro. Y aparte de eso, las escrituras dicen que Juan el Bautista venía del desierto y venía... Claro, yo me acuerdo. Bueno, pero ¿qué le decimos? ¿Qué le contestamos a Jesús? Recordemos que ellos eran los que estaban arriba y se suponía que conocían todas las cosas, sabían todas las cosas. Y una vez que llegan a consenso, ya se ponen de acuerdo en lo que le van a contestar, entonces le dicen esto. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente le contestaron: no sabemos. ¿Cómo una persona de ese rango, cómo una persona que se suponía que sabía todas las cosas, porque ellos eran como aquella higuera, llenos de hojas por fuera, pero sin esencia en su corazón, ¿cómo le pueden responder a Jesús? No sabemos. Pero esta es la respuesta que le dan. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que le responde? Tal vez ellos decían: si les decimos eso, Él nos va a decir con qué autoridad hace todo. No, pero entonces Jesús, ¿qué es lo que les dice? Ok, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué es lo que hace Jesús con estos hombres? Les llega al corazón, los desarma, los expone, haciéndoles ver que no son las cosas que tienen por fuera, no es esa vestimenta de sacerdotes, de los principales de la ley, los que sabían todo. No, no es esa vestimenta. Él les llega al corazón y
los deja expuestos ante su presencia, ante su autoridad. Y estos hombres le pudieron haber respondido cualquier cosa, pero a Jesús, que era su Rey, su Mesías, su Salvador, le responden: no sabemos. Tal vez a otras personas le hubieran contestado: ah, sí, Juan era un profeta y vino a anunciar que venía nuestro Rey. Pero no, ellos no hacen eso. Qué conveniente haberle respondido a Jesús: no sabemos. Qué conveniente. Y quiero cerrar con esto. Nosotros, cuando estamos tal vez en un círculo de personas, ¿qué es lo que estamos mostrando? ¿Estamos siendo convenientes como estos hombres? De que nos escondemos, nos hacemos para atrás, nos ponemos otras ropas, no decimos abiertamente que nosotros seguimos a Jesús. Nos vamos tras tendencias de este mundo para estar bien por un momento y en otro momento con Jesús entonces estamos bien. ¿En dónde estamos caminando nosotros? Estos hombres conocían la Escritura, usted y yo conocemos la Escritura, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Le estamos respondiendo a Jesús? No sabemos. En nuestro corazón, ¿qué es lo que hay? Y eso es lo que les quiero dejar en este día. Hemos visto 3 eventos, ¿sí? Hemos visto la purificación del templo, la maldición de la higuera y esta pregunta que le hacen a Jesús sobre su autoridad. Y lo podríamos dejar solo como historia, pero es que esto no es historia, esto es vivencia. Y de cada uno de estos eventos nosotros tenemos que tomar una acción, porque nos deja una enseñanza. Y lo que nos deja hoy, y lo que quiero que se queden ustedes, es revisar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay solamente hojas? ¿Estamos convirtiendo este templo en una cueva? Una cueva para el pecado, una cueva para las tendencias, una cueva para este mundo, y ahí nos disfrazamos de vez en cuando. Estamos diciéndole a Jesús, no sé, nos estamos moviendo tal vez en un momento sí, pero en otro momento no. ¿Qué estamos haciendo? Eso es lo que quiero que quede en sus corazones, al igual que ha quedado en el mío. Y que podamos estos días que vamos a seguir viendo, vamos a seguir revisando la historia que tenemos escrita en la Biblia sobre la vida de Jesús, que podamos tomar acciones y que podamos hacer cambios en nuestra vida con respecto a nuestro corazón. Y que Jesús, cuando Él venga a nosotros, porque Él viene a nosotros todos los días, encuentre en nosotros ese fruto de fe, ese fruto que Él depositó, pero que nosotros hemos desarrollado, y por lo cual Él pueda estar gozoso y nosotros también juntamente con Él. Y de esta manera le podamos dar honra y gloria al Padre, al igual que Él lo hizo durante toda esta semana. Mis amados, que el Señor me los bendiga y que esta semana sea una semana de descanso para algunos, porque sé que algunos trabajan mucho, tienen muchas cosas, pero que también esta semana sea una semana en donde podamos enfocarnos, redirigir nuestra vida al que hizo posible que usted y yo hoy estuviéramos aquí. Ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes y que el Señor me los bendiga.